Bendiciones para todos los adversarios y las adversidades en la construcción del templo. Esdras capítulo 4, vamos a estar observando del 1 al 24, pero en esta oportunidad vamos a leer del verso 1 al 6. Leamos. Leo yo el verso 1, ustedes el 2 y así hasta el verso 6. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Oremos. Padre nuestro, ¿a quién podemos dirigir nuestra oración y nuestros corazones sino solamente a ti? Tú eres Dios real, existes, estás en medio de nosotros, y este puñado de pueblo hemos venido a rendirte culto. Pero también somos conscientes de que antes de terminar el culto queremos irnos con tu bendita palabra. Queremos que para los que somos creyentes tú nos bendigas, nos satisfagas, nos proveas para cada una de las necesidades espirituales sobre todo que tenemos. Pero también te rogamos que si en medio nuestro hay alguien que no te conoce, por favor, dale la oportunidad de venir al arrepentimiento para la gloria de tu nombre. Háblanos pues, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. En el libro de Génesis, capítulo 4, mis hermanos, luego de que Dios ha expulsado a Adán y Eva del paraíso por causa de su pecado, nos cuenta una historia totalmente aterradora. Y yo digo aterradora, desastrosa, terrorífica, porque nos cuenta una historia, hermanos. No la vamos a leer porque no, la voy a tomar solo como introducción para ir al tema. Nos cuenta que Dios ha expulsado a Adán y Eva del paraíso. Adán y Eva tienen dos hijos que se llamaron Caín y Abel. Y la historia terrorífica es que Caín termina matando a su hermano Abel. Y para mí es terrible cómo un hermano puede atentar contra la vida de su hermano menor. Al leer todo el capítulo, amados hermanos, y otros pasajes de las Escrituras, entendemos que fue por lo que su hermano Abel hizo. ¿Y qué fue lo que hizo Abel para que Caín atentara contra él? Es que Abel hizo la voluntad de Dios, y de esta manera Caín no estuvo de acuerdo con ello, y por eso entonces quiso matarlo. ¿Y cuál fue la voluntad? Que tanto el uno como el otro ofrecieron ofrendas a Dios, ofrecieron sacrificios a Dios, y Dios les había dicho cómo tenían que ofrecer los sacrificios. Pero Abel lo hace como Dios lo dice, y Caín no lo hace como Dios lo dice. Entonces Dios se enoja con Caín, y Caín entonces toma represalias contra su hermano. Lo mata. Dice que lo saca al campo, y en el campo, ¿qué hace con él? Lo mata, hermanos. Ahora, han pasado más de 6,000 años desde que ocurrió este suceso, y al parecer la historia se sigue repitiendo. Se repite y se repite. Cuando se quiere hacer, escuchen esto, cuando se quiere hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios,
el enemigo se levanta inmediatamente y por lo general los primeros que se levantan son los más allegados a nosotros, los más cercanos. Son los que se levantan en contra de aquello que queremos hacer la voluntad de Dios. Cosas como, ya se volvió cristianito. ¡Ja! Y le lavaron el cerebro, ¿cierto? Bueno, esto es lo que está sucediendo en el texto que observaremos el día de hoy. Es por eso por lo que me gustaría hablarles bajo el título Los adversarios y las adversidades en la construcción del templo. ¿Cómo, pastor? Los adversarios y las adversidades en la construcción del templo. Seguimos estudiando el libro de Esdras de manera expositiva y para poder comprender un poco más el texto que vamos a estudiar el día de hoy y dar un poco de contexto, sobre todo para las personas que hasta hoy están escuchando este sermón, aunque les animamos, usted puede ir a YouTube, buscar Pastor Hans Daza y puede encontrar todas las enseñanzas anteriores que hemos dado. Y hemos visto hasta aquí ya los 3 primeros capítulos. ¿Qué hemos visto, hermano? El pueblo de Dios, escuchen esto, estuvo en esclavitud por allá en Babilonia durante 70 años y Dios ha permitido que regresen a su tierra y tengan la oportunidad de reconstruir el templo que Dios había permitido con Salomón para en este caso honrar a Dios, el cual está en Jerusalén de Judá, y a su vez el templo a ellos les daba identidad. Un judío sin templo es lo que está ocurriendo hoy en día, por eso usan el muro de los lamentos, porque ellos sin templo se sienten que no están completos. Ellos estaban en esclavitud, regresan a Jerusalén y luego de haberse instalado en sus ciudades, lo vimos en el capítulo 1, 2 y 3, y de hacer un altar para ser conforme a lo que la ley de Dios decía que hicieran, empezaron ahora a reconstruir el templo. Una vez más, hablando con mucho respeto y admiración digo esto, hay muchas personas que ahorita están exiliadas, están fuera de su país, fuera de su tierra, fuera de su familia, que un día tengan la oportunidad de regresar a su pueblo y por allá en ese pueblo construir lo que realmente les da identidad. Eso es lo que está pasando. Vayan conmigo a Esdras 3:10, mire lo que dice. Ellos ya están en sus ciudades, están en ese lugar, y Esdras 3:10 dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos con sus ropas y con sus trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Notan? Cuando empezaron a reconstruir, pusieron las bases. Pero miren lo que dice el verso 13, hermanos. Vayan conmigo al verso 13. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran ¿qué? Júbilo, y se oía el ruido hasta lejos. Mire el valor del templo para ellos. El valor del templo, y ya lo vimos, por eso les digo, les animo a ver las enseñanzas pasadas. Para ellos el templo era tan valioso que todavía no lo habían reconstruido, solo con echar las bases, ya se algunos botaban lágrimas. Unos de alegría, por fin vamos a tener nuestro templo. Otros de tristeza, porque habían sido cuando niños, habían conocido la magnitud de ese templo, habían sido llevados a esclavos y ahora los conocían nuevamente. Así que ellos lloraban. ¿Qué pasó luego de esto? ¿Qué pasó cuando ellos construyeron las bases? ¿Cómo observaremos el texto? Capítulo 4. En la construcción del templo vamos a encontrar 2 cosas. Primero, adversarios, y segundo, adversidades. Miremos como primer punto los adversarios. Los adversarios, vamos a ver lo que oyen y lo que ven. Vayan al verso 1. ¿Qué dice? Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaron el templo de Jehová, de Dios de Israel. Dice el verso 2: vinieron a Zorobabel y a
los jefes de las casas paternas. Mírenme acá, por favor. Los adversarios, ¿qué es lo que oyen? Dicen, oyendo los enemigos. Aquí los enemigos hacen referencia a los samaritanos, a aquellos que no eran parte del pueblo judío ni de los de Benjamín, sino aquellos que se habían mezclado en el norte, las 10 tribus del norte. Se habían mezclado y ellos escucharon que la tribu de Judá y la tribu de Benjamín habían regresado a reconstruir el templo, ¿sí? Y ellos ven cómo edifican el templo de Jehová de Israel. ¿Qué hicieron los enemigos? Mire, el autor no se pone con problemas. De una vez dicen, ellos son ¿qué? Enemigos. A ver, quiero llamar la atención a esto. Resulta que en un hogar muchas veces hay hijos que ya se van descarriando tanto en la vida que ya luego dicen, ese no es parte de nuestra familia. Y eso fue lo que pasó allá. Pero no pasó 1, ni 2, ni 3 años. Pasaron cientos de años donde ellos se mezclaron los unos a los otros y definitivamente no sabían quiénes eran. Por eso cuando usted va a Juan capítulo 4 dice que la samaritana dice que los judíos y los samaritanos no se juntan. Aunque eran familia, no se juntaban porque eran enemigos, porque hacían estos otra cosa. ¿Ellos qué hacen? Los enemigos se van a Zorobabel. Zorobabel es el líder civil, y a los jefes de las casas paternas. ¿Qué es lo que le proponen? Miren lo que dice el verso 2. ¿Qué le proponen? Y le dijeron, miren lo que le dijeron: edificaremos con vosotros. ¿Y por qué? Porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Mire, el autor Esdras se toma la tarea de decir, estos enemigos se dieron cuenta de que ellos están construyendo un templo, así que ellos van a los líderes y les dicen, necesitamos que nos dejen edificar con ustedes. Queremos edificar con ustedes. Y vean, yo quiero hacerle la pregunta. Si aquí vivieran personas y dijeran, oiga pastor, es una iglesia bonita, es una iglesia chévere, queremos que usted nos ayude. Vea, tenemos un grupo de gente que viene a tocar la batería, el piano, tenemos gente que ayude a poner esto bonito. ¿Usted nos deja hacerlo? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, miremos qué pasó. Ellos dijeron, miren, edificaremos con vosotros. Y miren el argumento que usan, porque como ustedes, nosotros buscamos a su Dios, oramos al mismo Dios y le ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón. Esa historia usted la va a encontrar en Segunda de Reyes 17:24 y 19:37. Tómelo como referencia. Así que hermanos, los enemigos buscan a los líderes o las cabezas del pueblo para unirse en ese proyecto, para unirse en la reconstrucción del templo. ¿Notan algo, hermanos? Miren, el enemigo sabe que si logra debilitar las cabezas, el resto caerá. El resto caerá. Permítanme, miren, aquí en Colombia, unos años atrás, hace poco, hace como 4 años, 3 años, aquí hubo el Congreso Mundial del LGTBI. Y llegaron a una conclusión. El problema en Colombia y no en Latinoamérica no es el cristianismo. El problema son los cristianos. ¿Y por qué? Porque pensamos que el cristianismo en Latinoamérica estaba siendo gobernado por la iglesia tradicional, y la iglesia tradicional simplemente atacamos la cabeza, sobornamos la cabeza, compramos la cabeza, y el resto, aunque no estén de acuerdo, obedecen. Pero resulta que los cristianos en Latinoamérica hay un poco de grupitos chiquitos que no tienen cabeza, que su cabeza es alguien que no podemos negociar con él. Así que ellos dijeron, va a estar difícil la cosa de montar aquí la agenda que tenemos los homosexuales. Eso está público, usted puede buscarlo en internet. Aquí entonces, esta gente dice, vamos a Zorobabel, vamos a las casas paternas y
negociemos con ellos, digámosle, mire, queremos construir con ustedes porque nosotros adoramos al mismo Dios de ustedes. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Vayan al verso 3, por favor. Verso 3. ¿Cuál fue la respuesta de los líderes? Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel, que dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel. ¿Cómo? Como nos mandó, eso subrayalo en su Biblia, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. ¿Notan? ¿Cuál fue la respuesta a esos enemigos? La respuesta a los enemigos es: mire, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. Solo nosotros podemos hacerlo porque a nosotros nos dieron una orden específica y esa orden específica la vamos a cumplir. No sé si ustedes, hermanos, notan aquí que los líderes tienen claro lo que están haciendo. Qué importante es que el liderazgo, aquí habla de liderazgo civil, dice Jesúa y Zorobabel. Zorobabel líder civil, Jesúa líder religioso. Él tiene claro cuál es la voluntad de Dios. Ellos tienen claro que la voluntad de Dios era que ellos eran los que tenían que construir casa para Dios. Nadie más. Escuchen estas palabras. Una mala alianza puede acabar en grandes desastres, y más cuando se trata con temas espirituales. ¿Por qué? Porque con las cosas de Dios o sus principios no son negociables. El pueblo tenía muy claro que era la orden de Dios para con ellos construir casa a Dios. ¿No fue así algo lo que le pasó al rey más sabio del mundo? Amados hermanos, cuando usted va a la Biblia, el rey, el que construyó precisamente el templo antes de ser derribado, ¿cuál fue el rey más sabio del mundo en el Antiguo Testamento? Salomón. Él hizo unas malas alianzas y su corazón fue desviado. Tómelo como referencia, se lo leo, Primera de Reyes 11:1, pero se lo leo acá. Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sión y a las heteas. Escuchen esto. Salomón era un judío. A los judíos les era prohibido casarse o tener relaciones o juntarse con otras mujeres o otros hombres que no fueran de su pueblo. Voy a poner: si usted es colombiano, a usted le es prohibido, estoy colocando el ejemplo, no que sea así, ¿no? Pero para ellos era para ponerles el ejemplo. Si usted es colombiano, le es prohibido casarse con un peruano, o con un venezolano, o con un argentino. Algo así. Porque el problema era que los argentinos podrían tener su ego por allá muy alto, ¿sí? Y a lo mejor desviaban el corazón. Eso es lo que está pasando. Mire, con respecto a Salomón dice, Primera de Reyes 11:2, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ella, ni a ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras otros dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, dice. Salomón se casó con otras mujeres y se enamoró de ellas. Y miren cuántas mujeres tuvo Salomón. Tuvo solamente 700 mujeres reinas y 300 concubinas. 1000 mujeres. Alguien dijo por ahí: si con una uno no sabe qué hacer. Y sus mujeres, dice, desviaron su corazón. Sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Así que miremos, recordemos estas. Los enemigos le proponen a los de Judá y de Benjamín: oiga, queremos construir casa con ustedes. ¿Y qué dijeron ellos? No, ellos. Momentico, no podemos con ustedes. ¿Y por qué? Porque la orden es que no nos podemos mezclar. Las cosas espirituales es como Dios nos dijo, ustedes no.
Así que hasta ahí vemos los adversarios. Miremos las adversidades. Cuando no se permite construir como ellos quieren o unirse como ellos quieren, ¿qué sucedió? Verso 4. Miremos las adversidades. Pero el pueblo de la tierra, ¿qué hicieron? Intimidaron al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Han visto ustedes alguna vez el Chavo? Cuando dice, juguemos los dos, no, juguemos los dos, no, no quiere los dos, entonces, ni para Dios ni para Dios, ¡pah! Eso es lo que está pasando allá. Los enemigos dijeron, oiga, ¿ustedes no quieren que les ayudemos a construir? Lo primero, se enojaron, y en ese enojo los intimidaron y los desanimaron. ¿Notan? Hubo intimidación y hubo, dice, y lo atemorizó para que no edificaran. ¿Cómo ocurrió eso? Vayan al verso 5. ¿Cómo ocurrió eso? Mire, ¿hasta qué punto puede llegar la maldad? Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. ¿Notan? Estos enemigos dicen, ¿ustedes no quieren que construyamos? Pues por un lado los intimidaron, por otro lado los desanimaron, pero por otro lado, ¿qué hicieron? Sobornaron a funcionarios del gobierno y dijeron, vean, no los dejen construir, no les den la licencia de construcción. No los dejen construir. Dice, desde el tiempo de Ciro, Ciro había dado la orden, y todo el tiempo hasta el rey Darío, más adelante nos vamos a dar cuenta que eso duró más o menos 12 años, para que no hicieran la tarea. Así que hubo intimidación, hubo terror. ¿Cómo lo hicieron? Sobornaron. Amados hermanos, a veces cuando se amangualan personas, perdón la expresión, personas para decir, pues entonces lo hagamos esto a ver qué va a hacer. ¿No han notado que cuando se está haciendo la obra de Dios, los enemigos no se unen para el bien, sino para el mal? Ya hablo de eso ahorita. Que no solamente sobornaron, sino que también hubo unidad para escribir acusaciones malintencionadas. Hubo unidad. Vayan conmigo al verso 6. Miren lo que hicieron los enemigos. Y en el reinado de ¿quién? Asuero. Este es el mismo Jerjes, no Artajerjes, sino Jerjes. En el principio de su reinado, miren lo que hicieron. Escribieron ¿qué? Acusaciones contra los habitantes de Judá y de Benjamín. ¿Notan, hermanos? Ellos no solamente sobornaron a funcionarios del gobierno local, sino que también ahora escriben acusaciones al rey directamente contra ellos, con el ánimo de que ¿qué? No construyeran. ¿Quiénes escribieron? El verso 7 dice, también en día de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrades, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran ¿en qué? Arameo. Verso 8. Rejum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta, miren esa carta, contra Jerusalén al rey Artajerjes. Miren, la escribieron contra Jerusalén. Pastor, quiero que usted me aclare un poco más qué es lo que está pasando aquí. Míreme, por favor. Resulta que los de Benjamín y de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia. Todas las 10 tribus del norte de Israel fueron llevados cautivos a Asiria y a Siria. Pero resulta que los reyes dijeron, oiga, pero si el hecho de que muchos fueran exiliados, fueran llevados esclavos, no quiere decir que allá no dejaron gente, allá dejaron gente. Es decir, en el contexto de Samaria quedaron personas, y estas personas después de 70 años pues lograron confianza, lograron poder, pero están siendo controlados por el rey. Cuando ellos ven que regresan estos esclavos, dicen, oiga, estos esclavos vienen a construir, ¿y por encima de quién? Si acá los que mandamos somos nosotros, estamos bajo el rey, pero oiga, bueno, construyamos juntos. No, un momentico,
no podemos construir con ustedes porque Dios nos dio la orden de que no podemos hacer alianzas. Así que, ¿qué hicieron? Hubo intimidación, hubo desánimo, hubo soborno y ahora escribieron ¿qué? Cartas. Y dice quiénes escribieron esas cartas. Contra Jerusalén. Y miren la carta, verso 9. En tal fecha escribieron. Vaya a Esdras capítulo 4, verso 9. En tal fecha escribieron Rehum, canciller de Sinsai, secretario y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores, oficiales y los de Persia, los de Erech, de Babilonia, de Susa. Esto es los elamitas. Y dice el verso 10, y los demás pueblos que el grande y glorioso Adnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. ¿Notan? Se unieron un poco y reconocen que ellos están allá, es porque un rey, Adnapar, los llevó a ese lugar. Verso 11. Y esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey ahora se la envían no a Jerjes, sino ¿a quién? A Artajerjes. Tus siervos, miren cómo se consideran los enemigos del rey. Dice, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey. Noten el sarcasmo de esta carta. Lo que vamos a leer fue una carta que mandaron, pero noten el sarcasmo y la espinita que tiene ahí adentro. Dice, sea notorio al rey, voy a leerlo como ellos están escribiendo, que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. ¿Notan? Edifican la ciudad rebelde y mala y levantan los muros y reparan los fundamentos o levantan las murallas. Pregunto, ¿están diciendo una verdad o una mentira? Están diciendo la verdad a medias y eso se convierte en una mentira. Verso 13. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuese reedificada y los muros fueren levantados, rey, ellos no pagarán tributo, ni impuesto ni renta, y el erario o los intereses de los reyes serán menoscabados o perjudicados. Nota sinvergüenzas. Verso 14. Siendo que los mantiene del palacio, vean, mantenidos tras derecho. Ellos reconocen que el palacio es quien los que, miren lo que dice, siendo que nos mantienen del palacio, nosotros tenemos no es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Chismosos. Verso 15. Aquí hay una sugerencia, sugerimos, para que se busquen el libro de las memorias de sus padres, hallaréis en el libro de las memorias y sabráis que esta ciudad es ciudad rebelde, perjudicial a los reyes y a las provincias, y que en el tiempo antiguo forman en medio de ellas rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Esa carta va con veneno al rey. Como sea, ellos quieren que, como no quisieron que se construyeran igual, entonces dice, como sea, vamos a hacer que no construyan. Verso 16. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados los muros, miren lo que dice, subraye esto, la región de más allá del río no será tuya. Rey, si usted permite eso, esta gente se le revela y usted no la va a tener. Así que mis hermanos, se reunieron para escribir y lo que escribieron, hay lambonería aquí, hay mentiras, hay calumnias, hay de todo en esta carta. Cuando el mal se une, hermanos, son muchos los daños que produce. Aquí se unió todo un pueblo, toda una región para ir en contra de los que querían hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿Cuál fue la respuesta del rey? Vayan al verso 17. El rey envió esta respuesta. Bueno, después de todo esto, con alguien que no cree en Dios, miren lo que dice. ¿Cuál fue la respuesta? A Rehum, canciller, a Sinsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaron fue leída claramente delante de mí. Pocas palabras, leída y traducida.
Verso 19. Y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron que aquella ciudad del tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela y se forma en ellas ¿qué? Sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río y que se les pagaba tributo, impuestos y rentas. Amados, eso era verdad, pero la carta venía con una verdad a medias. No estaban contando toda la verdad. ¿Por qué, pastor? Ellos sí efectivamente encontraron en 1 Reyes 4:21 van a encontrar que Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y le traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Era verdad eso lo que encontraron. Salomón fue un rey muy poderoso, pero eso lo usaron como argumento, era para que ellos no pudieran reconstruir ¿qué? El templo. Esdras 4:21. Ahora pues, ¿qué dijo el rey? Dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Ay, terrible. Usted todo entusiasmado a querer ser obra para Dios, y el rey dice, qué pena, pero no lo haga. Autoriza para que se escriba un decreto este rey, y ese decreto fue: detengan la obra. Detengan la obra. Y mira lo que dice el verso 22. Mirad que no seáis negligentes en esto. O sea, el rey dice, vea, tengan cuidado, sean cuidadosos para que el problema no pase a mayores. Y dice el verso 22, ¿por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? ¿Sí? El rey dice, vea, detengan la obra, pero no me van a hacer revuelta. Yo no quiero pelear ya, yo no quiero que los intereses reales sean perjudicados. ¿Cuál fue el resultado, hermanos? ¿Cuál fue el resultado del actuar de los adversarios y de esas adversidades? Una noticia lamentable. Verso 23. ¿Con qué palabra empieza? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder. Oiga, estos sinvergüenzas se lograron con la suya. Lograron hacer lo que querían, mamá. Y por fuerza los obligaron a detener la obra. A ver, ¿qué haces construyendo? Mire, yo tengo una orden de parte del rey que dice que no construya. Y les pegaron. Una cosa es lo que está escrito, otra cosa es lo que sucedió, hermanos. Estos judíos querían hacer la obra de Dios y el enemigo las detuvo. Tanto así que el verso 24, mire lo que dice. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en donde, en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. ¿Cuánto tiempo pasó? Lo vamos a ver después. Por lo pronto quiero concluir en esto. Escúchenme. ¿Quieres saber más de la historia? Venga la próxima. Quiero concluir. Escúchenme. Satanás siempre va a querer detener la obra de Dios. Esta historia me acuerda cuando Faraón quiso que el pueblo de Dios adorara a Dios. Recuerda esa historia en Éxodo. Usted va a leer una historia donde Moisés le dice, Dios nos ha dicho que deja libre a mi pueblo que vaya y me adore. Y Faraón le dice, bueno, vayan pero donde los vea. No, qué pena, Faraón, es que Dios nos dijo que vayamos a tal lugar. No, pero, y mandó una plaga. Luego dice, sí, después de esta plaga, bueno, vayan los hombres, pero las mujeres, los niños, su ganado y su trabajo, dejen acá. Dios ha dicho que todos. Faraón dice, no, bueno, entonces vayan los niños, vayan los varones, pero déjenme el ganado. Y así les va colocando trabajo. Cuando usted ve eso, Satanás siempre va a querer que la obra de Dios se haga a su manera. Luego de la presencia de Moisés y de la insistencia de Moisés, a lo último, cuando fue la muerte de los primogénitos, ¿qué dice Faraón? Váyanse todos y oren por mí. La persistencia.
Hermanos, escuchen esto. Quiero hablar a la iglesia local de manera aplicativa. Dios no quiere alianzas malavidas para hacer casa para Dios. Hoy en día usted va a encontrar lugares grandes, llenos, esponjosos, bonitos, luces, espectáculo, mechudos cantando y todo. Y usted dice, wow, pero mire a quienes han puesto a cantar. Mire quiénes están orando. Mire quiénes están dictando o quiénes les están enseñando a los niños. Alianzas que se hacen con un ámbito comercial. Dios no quiere alianzas malavidas para hacer casa para Él, sino que lo hagamos entre los que somos sus hijos. La cizaña siempre le dará daño a la buena semilla. Tómelo como referencia. 1 Corintios 5, 6 al 11 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por vosotros. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Y esta carta a los Corintios 5:9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No obstante, con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso es necesario salir del mundo. Esta carta a los Corintios, hablando allá en 1 Corintios 5, verso 11, dice: más bien os escribí, y yo quiero que usted que va a ver este video y que me está escuchando, les escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, avaro, idólatra, malediciente, borracho, ladrón. Con ellos ni siquiera comáis. Notan que cuando se trata de hacer casa para Dios, Pablo dice: les estoy diciendo que si alguno dice ser hermano y quiere ayudar, dice: yo le ayudo, pastor. Pero no le importa estar tomando, no le importa estar robando, no le importa estar siendo chismoso. Dice: ni siquiera coman con él. No lo digo yo, lo dice Pablo. No hay que hacer alianzas. 1 Corintios 10, 21 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Dice: o provocaréis a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Cuando se quiera hacer casa para Dios, tal y como Él lo ha ordenado en su palabra, siempre estará el enemigo queriendo entrometerse para decir: yo le ayudo. ¿Para qué? Para luego controlar. Para luego decir: ¿y por qué lo hiciste así? ¿Y quién se cree este? Y peor aquellos que se amangualan y escuchan a esos chismosos. ¿Y por qué tal cosa? Si no se deja a esas personas, hará todo lo posible para que no se haga y se acabe la iglesia. Yo no sé si usted ha visto ese tipo de personas. Eso fue lo que les pasó a los judíos, no en la sección con la iglesia. 1 Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Los creyentes que queremos hacer la voluntad de Dios siempre. ¿Por qué iglesias como las nuestras no crecen mucho? Porque siempre se hace conforme a la palabra de Dios. En este mundo encontramos los hijos de Dios, los que quieren construir casa para Dios, pero también encontramos los que a toda costa serán instrumentos de Satanás para detenerlo. Siempre los vamos a encontrar. Primera de Juan 3:11, y estos son textos que no nos gustan. Puse aquí textos que el cristiano no le gusta que le nombren. Como primera de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y dice: no como Caín. ¿Recuerden qué hizo Caín? Mató a su hermano. ¿Por qué? Porque su hermano quiso hacer la voluntad de Dios. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis, dice Juan, si el mundo los aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que en que amamos a los hermanos.
El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. El mismo Señor Jesús dijo en Lucas 12:52, porque de aquí en adelante 5 de una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su suegra, contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ¿En qué lugar estás, amado hermano? ¿En los que se oponen o en los que construyen? Son de aquellos que dicen: saquemos adelante la obra, evangelicemos, estemos en los estudios, venga, comprometamos, esta es obra de Dios. O están de los que dicen: pues no vayamos, a ver qué hace. ¿No lo quiere hacer a nuestra manera? Pues entonces a ver qué hace. Los judíos fueron tajantes y dijeron: no nos conviene. No nos conviene, porque la orden fue tal como fue dicha con sí. ¿Será que tendrás que venir en arrepentimiento delante de Dios? ¿Será que la obra de Dios después de tremenda persecución continuó? ¿Será que en Esdras capítulo 4 ahí cesó y quedó ahí? Bueno, lo veremos en la próxima enseñanza. Vengan y miremos si el enemigo logró su objetivo o Dios logró su objetivo. Por lo pronto, déjame decir, ya han pasado más de 4,000 años y la iglesia prevalece. Aquí estamos. Así que no seas de aquellos que se unen, incluso sobornan, incluso hablan con autoridades para detener la obra. Únete para hacer la obra de Dios. Amén. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y Él entregó su cuerpo, entregó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Tú quieres que hagamos obra para ti. Tú quieres que construyamos casa, que evangelicemos, que visitemos, que llamemos, que visitemos al pobre, a la viuda, al necesitado, al preso. Tú quieres que la palabra de Dios se extienda. Pero hoy hemos entendido que en la historia pasada, que cuando queremos hacer tu voluntad, generalmente el enemigo se opone. Ayúdanos, por favor, a ser tajantes y a decir: no podemos hacer alianzas que no tengan que ver contigo. Ayúdanos a hacer tu obra conforme nos has mandado para la gloria tuya. Gracias por escucharnos y gracias por bendecirnos. Tuya la gloria, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén.